Bienvenidos a nuestro curso de Ruby. Llevamos el capítulo 9 y en este capítulo vamos a hablar sobre la programación orientada a objetos. Y esto es muy importante de saber, ya que cuando trabajemos con el framework, que es Ruby on Rails, aplica mucho lo que sería el PO o la programación orientada a objetos, el tema de las clases, el tema de las plantillas, objetos, herencia, etcétera. Y primeramente lo que tenemos que saber qué es la programación orientada a objetos, de qué se trata y cómo lo aplicamos. Bueno, la programación orientada a objetos es un paradigma de la programación, o en simples palabras sería como un estilo de programación en las cuales utilizamos clases. Vamos a hacer ahí un ejemplo. En este caso, las clases serían nuestras piezas y estos tienen que estar unidos a un rompecabezas. Ya el rompecabezas sería el sistema. Por ejemplo, si tú quieres hacer un sistema de gimnasio, un sistema de contabilidad, un software de, de inventario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros utilizamos las clases o las piezas. Y estas piezas, cuando tú lo unes en este rompecabezas, viene acompañado de otras piezas que se relacionan entre sí. Lo mismo pasa con la programación orientada a objetos, que tú vas a tener montones de clases, montones de plantillas, de las cuales interactúan en el sistema. Ahora, para aplicar un ejemplo, para que podamos entenderlo de mejor manera, esto de la programación orientada a objetos, vamos a sacar un objeto de la vida real y lo vamos a llevar al mundo de la programación. En este caso vamos a aplicar con el animal, ¿ya? Ojo, ahora vamos a hablamos de las clases y todo eso, pero ¿qué son las clases también, po? Dijimos que son piezas que interactúan con el rompecabezas, con el sistema. Pero, ¿qué más lleva o cuál es el significado de las clases? Bueno, las clases son plantillas que traen atributos o propiedades. Por ejemplo, los animales tienen propiedades. Ejemplo, podemos dar aquí el tamaño, el peso, la estatura, el color, el nombre. Todas esas cosas son propiedades del de animal. Ahora, no solamente tienen atributos o propiedades, características, como lo quieras llamar, sino que también tienen comportamientos. Por ejemplo, el animal puede caminar, puede comer, puede orinar, puede escuchar, puede hacer un montón de cosas. Y estos comportamientos que acabamos de aprender, que los comportamientos vienen de las clases, para nosotros van a ser los métodos de la clase. ¿Ya? Entonces, si hacemos un resumen, la programación orientada a objetos utiliza clases que interactúan entre otras clases y estas clases son plantillas en las cuales nosotros vamos a crear mediante estas clases objetos. En este caso aplicamos con el ejemplo del animal y el animal tiene tamaño, peso, estatura, color, nombre y los objetos serían el mono, el león, la jirafa. Bueno, todos los animales que tú conozcas, el elefante, todos esos son objetos de una misma clase que sería la clase animal. Y sus métodos, por ejemplo, el caminar, el comer, el escalar, todas esas cosas serían los comportamientos. Ahora, ¿cómo podemos ahora crear una clase? Aquí aplicamos un nuevo, aquí conocemos una nueva keyword. Esto por ahora no lo vamos a comentar. Y acá. Esto. Un momento, disculpa que esto lo vamos a hablar luego, vamos a hablar ya, listo. Primeramente,
tenemos que crear class y luego el nombre de esa clase. En este caso, persona. Ahora ya tenemos la clase persona, la plantilla persona. Recuerda que las clases tienen propiedades, tienen o características, atributos, como lo queráis llamar, y también tienen métodos o comportamientos. Ahora ya creamos la clase persona y luego tienes siempre que finalizar con un en. Luego de eso, ¿cómo podemos crear objetos? Y aquí aprendimos algo nuevo, que los objetos serían como una instancia de una clase que tienen sus propios atributos y tienen sus propios valores. Las clases básicamente es una plantilla, pero cuando creamos un objeto le damos vida a ese objeto, le entregamos valores. Entonces, para crear un objeto tú tienes que llamar al nombre de la clase, en este caso persona.new. Con esto tú ya creas un objeto. Y esto vamos a eliminarlo. Listo. Y en este caso lo vamos a encerrar en una variable y vamos a ejecutar este archivo. Ruby 9po. Ruby 9.po. Excelente. Ya. Vamos ahora a imprimirlo. Listo. Entonces aquí pudimos imprimir lo que sería la clase. Bueno, lo encerramos en una variable. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que dentro de la clase de persona no tiene métodos, no tiene comportamientos. Y ahora le vamos a agregar. Por ejemplo, una persona, ¿qué puede hacer? Bueno, la persona puede saludar. Entonces, creamos un método. Recuerda que en el capítulo anterior aprendimos sobre las funciones y los métodos. Entonces aplicamos aquí el método saludar. Y aquí escribimos put saludando. Listo. Y ahora vamos a aplicarlo aquí. Cuando recuerda que los métodos vienen de la clase. Entonces tú para invocar ese método necesitas de haber instanciado esa clase. Yo en este caso ya lo instancié y lo encerré en una variable llamada persona. Y ahora lo invocamos. Punto saludar. Listo. Ahora el put aquí está de más porque gracias al método que creamos ya tiene el put incluido. Listo, correcto. Entonces saludando, correcto. Entonces esta clase tiene el método de saludar, tiene un comportamiento. Pero recuerda de que lo que habíamos hablado anteriormente, que las clases tienen propiedades o características. Por ejemplo, el tamaño, el peso, la estatura, el color, el nombre, todo eso son características. Ahora las personas también tienen características. Por ejemplo, las personas, vamos aquí, ya, vamos aquí a crear estos atributos. Y esto es mediante el constructor, ¿ya? El constructor es un método para inicializar un objeto y darle valores a los atributos. En sí, esto es muy importante, ya que mediante el initialize nos sirve para aquí tener como entregarle los valores a los atributos. En este caso incluimos el nombre, la edad, el país y el run. Recuerda que en el capítulo anterior igual habíamos hablado que los métodos podemos incluirle parámetros. Y estos parámetros van como el valor de estos atributos. Entonces, con esto, ahora podemos agregarle los valores. Entonces, ¿cómo se aplican estos valores? Bueno, cuando tú aplicas persona.new o el nombre de esa clase.new, dentro de los parámetros tienes que especificar
los valores. Y aquí mismo te comenta, primero va el nombre, la edad, el país y el RUN. Entonces, aquí vamos a escribir el nombre, Daniel, la edad, 22, país, Chile y el RUN. Bueno, aquí sería el root. Bueno. Listo. Excelente. Entonces, lo que tiene ahora esta clase serían atributos y tendría también comportamientos o los métodos. Ahora, ¿cómo podemos llamar a estos atributos? ¿Cómo podemos imprimir lo que sería el nombre de esta instancia? Bueno, aplicamos persona y luego el nombre de ese atributo. En este caso sería nombre. Y aquí nos aparece un error porque nos comenta aquí indefinido el nombre de este método. Y está correcto, ¿por qué? Porque nosotros dentro de estos métodos no hemos creado este método para poder mostrar o obtener el atributo. Si te fijas, no hay ninguno, solamente está el de saludar. Y bueno, tenemos el saludar privado y private. Bueno, ¿por qué ¿a qué se refiere con esto del privado y este método que está aquí? Bueno, las clases también tienen una especie de visibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos métodos que están aquí son públicos. O sea, yo lo puedo utilizar fuera de esta clase. ¿Ya? Pero cuando quieres privar estos métodos, quieres que solamente estos métodos se utilicen dentro de esta clase, bueno, tú tienes que aplicar el private y debajo de private especificas cada uno de esos métodos que solamente se pueden utilizar dentro de esta clase. Bueno, entonces, ahora, lo que vamos a hacer es llamar al atributo de nombre. Pero para llamar a estos atributos de nombre va a ser mediante los métodos. ¿Listo? Entonces vamos a crear aquí un método que se va a llamar así mismo como el nombre de ese atributo, que sería justo coincidir de nombre. Y luego esto nos va a retornar el atributo, que en este caso tienes que aplicar arroba y luego el nombre. Listo. Entonces ahora vamos a volver a aplicar invocar este método que se llama nombre. Y aquí nos comenta que nombre, cuando tú lo aplicas, te retorna automáticamente el atributo, ¿ya? Esto es opcional, escribir el return. Ahí ves tú. En este caso no lo voy a escribir, ya que el propio lenguaje de Ruby ya lo interpreta que ya está como incluido ese return. Entonces ahora aplicamos Ruby. Bueno, me faltó escribir aquí el put para poder imprimirlo dentro de la consola. Listo, Daniel. Correcto. Y asimismo tenemos que aplicarlo con cada uno de los atributos. Entonces seguiría el de edad. Bueno, ya tenemos aquí el de edad. Listo. Que queremos llamar al atributo de nombre. Bueno, entonces aplicamos put persona.edad Ruby 22, correcto. Y falta el de país. Acá está el de país. Y el de run. Correcto. Entonces aplicamos acá puts persona.edad. No, ya está. País y
Excelente. Entonces aplicamos el Ruby y aquí nos muestra cada una de las propiedades de la persona, que nos dice que su nombre es Daniel, tiene la edad de 22 años, es de Chile y este sería su root. Y correcto, hasta aquí aprendimos qué es una clase, para qué nos sirven las clases, cómo, qué es lo que tiene una clase, atributos, propiedades, la visibilidad de estos, algunos públicos, otros pueden ser privados y otros pueden ser, bueno, tiene que ver con la herencia, pero aún no lo vamos a aprender. Es el siguiente. Y lo que nos faltaría es sobre, sí, podemos obtenerlo, pero podemos modificarlo y sí, podemos modificarlo. Y esto va a ser gracias a este método, ¿sí? Que sirve para modificar. Bueno, escribes el nombre de ese atributo, en este caso se llama nombre igual, luego el símbolo de igual y aquí especificas el parámetro, que este parámetro cuando tú escribas el método, cuando tú lo invoques, te va a pedir que tú lo llenes ese parámetro. Entonces ahí escribes el nombre, por ejemplo, Juan, y Juan va a ser el nuevo valor para la propiedad de nombre. Entonces, aquí vamos a escribir put creación de persona. Y aquí vamos a escribir cambio de nombre. Ya, primero hicimos la creación de persona, o sea, creamos un objeto, le dimos vida, ya que le entregamos valores a cada uno de estos atributos, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar ese nombre. Y bueno, es muy sencillo. Tienes que escribir, bueno, la variable en la cual le encerramos, que sería persona, y luego llamas a ese método que sería nombre, y ahí lo cambias. Es igual a, ahí especificas el nombre, luego Juan. Listo. Ahora vamos a volver a escribir, a imprimir, mejor dicho, el nombre de esta persona. Y correcto, se creó la persona, al comienzo empezó con Daniel y luego se cambió el nombre a Juan. Todo correcto. Cuando también comentarte cuando aplicamos este método de obtener los atributos mediante un método y también el poder modificarlos, lo que estamos haciendo es get y set, que el get sería obtener y el set sería para modificarlos. Bueno, en sí eso es lo que sería lo que es de la programación orientada a objetos. Y una acotación es que si te fijas escribió igual bastante código para escribir cada uno de estos métodos. Incluso nos falta escribir los métodos para modificar la edad, el run y también la nacionalidad. Y ahora te lo voy a enseñar. Vamos aquí a crear un nuevo archivo 9.1po y mediante este especie de método vamos a poder lo que hace es simplificarte los get y set. Aquí solamente tienes que escribir los atributos. Por ejemplo, vamos a invocar a producto que tiene un nombre, tiene un precio y tiene un stock. Cuando invocas este tipo de método, lo que hace es que te crea los get y set. Tú solamente tienes que especificar los atributos y esto ya te
te crea los métodos para obtener y para modificar. Probémoslo. Vamos a crear una variable aquí, la cual va a encerrar esta instancia. Bueno, lo llamamos a product.new y aquí tenemos que especificar el nombre. Vamos a poner tasa, precio cuesta 1000 y el stock hay 20. Esto lo vamos a ir, nada que ver con persona, producto le vamos a poner. Vamos a ejecutar 9.1 y aquí nos tira un error. ¿Por qué? Porque nos faltó algo muy importante, que sería el método constructor. El método constructor nos sirve para darle los valores a estos atributos. Entonces, escribimos def initialize, le aplicamos un end para encerrar este bloque y luego aquí escribimos los nombres. Voy a escribirlo abajo. Entonces esto va a tener un nombre, va a tener un precio y va a tener un stock. Y los atributos, aquí lo vamos a escribir, lo va a recibir el parámetro de nombre, precio, aquí, y el stock. Y aquí nos tira un error. Ahí está. Listo. Y lo que vamos a hacer aquí es llamar a nombre, invocar. Excelente. Que quieres cambiarle ese valor. Bueno, producto.nombre es igual al nuevo valor que sería vaso. Volvemos a llamarlo, pero antes vamos a hacer esto. Cambio de nombre. Y ahora volvemos a llamarlo producto.nombre. ¿Listo? Excelente. Entonces paso de tasa a vaso. Entonces eso sería lo que es la programación orientada a objetos, que es un estilo de programación. Creamos clases, dimos ejemplos y nos falta hablar de otros términos y otros principios de lo que sería la programación orientada a objetos. Espero que te haya gustado el video y nos vemos al próximo capítulo. Chao, chao.